No hay peor crítico de la Cuarta Transformación que alguien que ya estuvo ahí. Nada que diga la oposición, nada que digan los críticos, nada que denuncie la prensa se compara al testimonio de quienes ya trabajaron en esa cocina, ya vieron el cochinero y salieron corriendo. Y si algo le pega fuerte al presidente, es que las críticas más duras y más certeras sobre su gobierno no han llegado de la oposición, sino de sus cercanos. Algunos que formaron parte de su grupo y decidieron abandonar el barco cuando vieron a dónde se estaba dirigiendo. El presidente, claro, trata de no darle mucha importancia al tema. El mejor gabinete que ha habido en la historia fue el gabinete del presidente Juárez. Y renunciaban un día sí y el otro también. Y se enfrentaban entre ellos. Entonces hay debates al interior del gobierno y son sanos y hacen un escándalo por eso. Pero en realidad los que han renunciado no solo se han peleado o debatido entre ellos, no. Han exhibido, incluso denunciado, que la llamada Cuarta Transformación es una hipocresía que tiene todos los males que prometió erradicar. Las bajas comenzaron a los 6 meses de que inició el sexenio, con la salida de Germán Martínez del Seguro Social. En una carta, denunció que el IMSS era víctima de un austericidio que ponía en riesgo los servicios de salud. Decía que las políticas de austeridad generaban pasillos de espera llenos de personas adoloridas, maltrato, retraso en la atención de pacientes y que ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud era inhumano. Lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe hacer es tener dinero. La salud de este país no se cura con discursos. ¿Y qué contestó el presidente? Que siga el recorte al gasto en salud. Y yo respaldo esa política de Hacienda. ¿Y eso está poniendo en riesgo los servicios de salud? No, para nada. Para nada, dijo. La alerta de Germán Martínez se cumplió. Escasean medicinas, faltan servicios médicos, los niños con cáncer siguen sin tratamiento. En plena pandemia tardó en llegar el mínimo equipo de protección y hoy México vive una crisis de salud que lo tiene con más de 200,000 muertos por el coronavirus. Yo sí creo que la gestión de la pandemia tiene grandes problemas por la dirección de López-Gatell. ¿Cómo se explica uno políticamente que López-Gatell siga ahí? Yo no me lo explico. Yo lo hubiera relevado. A los 7 meses de que inició el gobierno de López Obrador, segunda baja. Y no cualquier baja. Se fue el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Y no se fue calladito. Dejó una carta que fue un misil en la línea de flotación del barco obradorista. Denunció que se tomaban decisiones sin sustento, que se imponían funcionarios sin experiencia y que había altos funcionarios con evidentes conflictos de interés que estaban haciendo negocio. ¿Qué hizo el presidente? ¿Investigar las denuncias? No. Lo que hizo el presidente fue esconder la suciedad bajo la alfombra y hacer como que no pasaba nada. Vamos muy bien y es normal que haya discrepancias. Ya lo dije, no hay por qué preocuparse. No eran discrepancias, eran denuncias de corrupción. De hecho, una vez fuera, Ursúa se convirtió en uno de los más feroces críticos del gobierno a través de sus columnas en el diario El Universal. Entre otras cosas, ha escrito que el actual gobierno no tiene ni idea de qué hacer con la crisis económica y que solo atina a dar palos de ciego. Que el poco dinero que hay se malgasta de manera caprichosa e incluso calificó a López Obrador de populista anticientífico. Ursúa tenía razón. México es uno de los países del mundo con peor expectativa económica en este momento. Por cierto, en una entrevista para la revista Proceso, Ursúa luego reveló que el poderoso funcionario con conflictos de interés era ni más ni menos que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Y parece que no fue el único que lo vio. ¿Se acuerda de aquel audio de una junta
donde se escuchaba la voz del entonces secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo. Bueno, pues en esa grabación, Toledo se quejaba también de los conflictos de interés de Romo y decía que Romo tenía todo el aval del presidente. Nadie como el exsecretario Toledo para dejar claro qué es la 4T. La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones. Toledo terminó renunciando y ya afuera hizo su diagnóstico contundente de cómo le gusta al presidente que sea su propio equipo. Se tenían que plegar al gran maestro que es el señor de los cielos, el señor del palacio, digamos. Otro que no se plegó al señor de palacio fue Javier Jiménez Espriu. Dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A ver, este caballero es el que dio la pelea por cancelar el aeropuerto de Texcoco. Fue el gran impulsor del aeropuerto de Santa Lucía. Era uno de los consentidos. Y se fue exhibiendo otra de las contradicciones. El López Obrador, que prometió regresar al ejército a sus cuarteles, tiene ahora a los militares a cargo de todo en el gobierno. Es el gobierno más militar de la historia. A Jiménez Espriu no le gustó que la Marina asumiera el control de los puertos, que los tenía él, y en su carta de renuncia lamentó no haber tenido éxito en transmitir al presidente su preocupación por la grave trascendencia de esta medida, tanto en lo económico como en lo político. Con todo y desacuerdo, Jiménez Espriu no quiso irse en malos términos y, al igual que lo hizo Germán Martínez, prometió seguir apoyando el proyecto del presidente López Obrador, pero de lejitos. Yo sigo siendo fiel y leal a los propósitos de los proyectos de la Cuarta Transformación. Donde no hubo diplomacia fue en el caso de Asa Cristina Laurel. Se fue de su cargo de subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud. Y se fue criticando la inexperiencia e ignorancia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del titular del INSABI, Juan Ferrer. Dijo que no hay una visión a futuro para atender la emergencia sanitaria por el COVID y que toman sus decisiones muy cómodamente desde sus oficinas en la Ciudad de México sin conocer la realidad del país. Otro que dejó su cargo, Tonatiuh Guillén, fue el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pero cuando el presidente López Obrador decidió que la política migratoria de México la dictaba Donald Trump y se ordenó el despliegue de 26,000 guardias nacionales en las fronteras, pues Tonatiuh dijo, yo aquí, ¿qué hago? Mejor me voy. Recientemente, Tonatiuh Guillén criticó la desaparición de los fideicomisos y alertó que esta decisión, sin revisar caso por caso, pone en un riesgo muy grave a las actividades científicas del país. Pero la renuncia más escandalosa hasta el momento ha sido la de Jaime Cárdenas, que estaba al frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Nomás estuvo 3 meses al cargo. Y en 3 meses se dio cuenta pues, que en el gobierno hay quienes se roban lo devuelto. Encontró cadenas de oro recortadas, collares que originalmente tenían 6 piedras preciosas y ahora ya solo tienen 3. El colmo fue un edificio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que cuando se subastó tenía todo y cuando lo entregaron ya no tenía puertas, escaleras, tuberías, bueno, hasta los baños se llevaron. ¿Qué hizo el presidente frente a esta denuncia de corrupción en su propio gobierno? ¿Pidió investigar quiénes estaban detrás de estos robos? No. Lo que hizo fue acusar a Jaime Cárdenas de no querer trabajar. Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. ¿O qué me dice de Porfirio Muñoz Ledo? El hombre a quien López Obrador eligió para que le pusiera la anhelada banda presidencial. De ese tamaño el simbolismo. Bueno, pues Muñoz Ledo ha criticado que el presidente de México se haya tirado a los brazos de Trump. Ha criticado que los legisladores de Morena sean como los viejos priistas que nomás alzan la mano. Y apenas ahorita que compitió con Mario Delgado por la dirigencia nacional de Morena, qué bárbaro lo que se dijeron entre ellos. Imagínense que el nuevo dirigente del partido del presidente fue acusado de lavado de dinero
por el que le puso la banda presidencial a López Obrador. O sea, los vicios que el presidente López Obrador más criticaba en otros partidos, resulta que quedaron exhibidos en su propio partido, dentro de Morena, por sus propios integrantes. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo. Pero también, ¿por qué lo digo? Para que no estén pensando de que son indispensables, insustituibles. Cuando le dicen que las cosas no van bien, el presidente simplemente no escucha. Cada que se presenta una crítica o una denuncia bien fundada y argumentada, contraataca. Yo creo que ya se cansó, porque el 24 de septiembre de plano fue muy sincero con lo que quiere y espera de su gabinete. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación. ¿En serio? ¿Lealtad a ciegas? O sea, a ciegas frente a las denuncias de corrupción, de conflicto de interés, de robos dentro del gobierno federal. No, eso no es pedir lealtad a ciegas. Eso es pedir que se coludan, que se hagan de la vista gorda, que sean cómplices, que no digan lo que está mal, que se dediquen a obedecer con los ojos cerrados, sin opinar. El presidente no actúa como un estadista, ni siquiera como un demócrata, sino como una figura autoritaria a la cual se le debe dar la razón porque el único punto de vista válido es el suyo. Si algo se está volviendo cada vez más complicado para los funcionarios de este gobierno, es hacer que la realidad del país cuadre con lo que el presidente dice que es la realidad del país. ¿Y qué dice el presidente? Que vamos bien en todo, casi todo lo que le preguntan. Que si la gestión de la pandemia, el combate a la inseguridad, la economía, de todo dice que vamos bien. Pero la realidad simplemente se impone. Y es cada vez más difícil esconderla. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.